Hello friends, bienvenidos y bienvenidas a mi primer video de YouTube. Yo soy Valeria Díaz y es un gusto tenerte aquí. 1, 2, 3, fuck it. Bueno, como lo vieron en el título, hoy voy a hablarles sobre mi experiencia estudiando en Estados Unidos. Todo comenzó cuando mis papás quisieron enviarme a Estados Unidos. Yo tengo familia allá, específicamente en Charlotte, en North Carolina. Entonces, bueno, me compraron un tiquete, me compraron el vuelo, yo viajé hacia Estados Unidos, allá me encontré con mi familia. Y a los 3-4 días empezamos a buscar un colegio. Y pues yo en ese tiempo estaba en 8º grado, entonces pues estaba buscando un colegio middle school. Y en el sector en el que yo estaba, el colegio que era middle school se llamaba Alexander Graham. Entonces pues ahí yo pasé mis papeles, me hicieron unas vacunas y pues todo ese protocolo que se necesita cada vez que un estudiante entra a un colegio. Bueno, cuando entré, la verdad es que yo estaba súper emocionada porque creí que iba a encontrar muchas personas latinas, muchas personas que me fueran a guiar, porque pues yo no sabía mucho inglés. Ni siquiera lo básico, yo solo sabía decir no sé hablar inglés y ya, literal. Yo entendía muchas cosas pero no sabía cómo responder, entonces pues no estaba haciendo nada. Entonces yo creía pues que iba a tener muchas personas que me iban a apoyar, que me iban a decir hey, mira, ven yo te ayudo, ven yo te traduzco, o los mismos profesores me iban a brindar ese apoyo. Pero pues fue todo lo contrario. La verdad es que el colegio no me brindó mucho apoyo, yo no sentí que ellos me ayudaran en ese aspecto, simplemente me dijeron ve a sus clases, aquí está su horario y usted defiéndase. Porque literal me dieron el horario y a mí me tocó ir a buscar el salón, me tocó ir a mirar qué hacía y pues yo no conocía el colegio. Bueno, cabe aclarar que antes de eso me hicieron una ruta por todo el colegio, pero pues yo no sabía inglés, entonces yo no había entendido nada. Sin embargo, pues bueno, yo entré a una clase donde estaban todos los muchachos pues que hablaban español e inglés. Habían mexicanos, colombianos y bueno, pues de algunos otros países. Éramos más o menos unos 8 en esa clase, pero pues resulta que yo solo me hice amigo como de 3 personas. Entonces lo malo era que pues no nos intercambiábamos las clases, ellos tenían otras clases y yo pues obviamente diferentes. Evidentemente pues cuando yo entré al colegio yo era la típica niña colombiana que no sabía inglés y pues que tenía buen cuerpo, que tenía curvas y eso. Entonces pues todos los hombres me empezaron a ver como de un modo sexual, así todo horrible. Y me decían cosas que yo la verdad no entendía mucho, pero sabía que me estaban morboseando. Pero bueno, yo sin embargo entré ahí, normal, X, yo dije no, yo aquí me la paso bien con mis amigos, todo tranqui, todo good. Hasta que empecé a ganarme problemas con algunas mujeres, porque pues me tenían envidia, esa es la verdad. Yo no les hacía nada, yo no les decía nada porque no tenía cómo hablarles. Pero ellos sin embargo veían que pues digamos el novio de fulanita me estaba mirando a mí y me estaba intentando caerme a mí, pero yo no le entendía porque no sabía inglés. Entonces pues obviamente pues a esa persona le daban celos, bueno, esa mujer. Entonces evidentemente pues allá las mujeres son, bueno, en ese colegio eran un poquito agresivas y un poquito groseras. Entonces pues yo pasaba por los pasillos y ellos me decían perra, bitch, toda la cosa, me empujaban y como ellas eran más altas, pues yo qué podía hacer, yo ahí no podía hacer nada. Entonces pues yo siempre era callada, yo no decía nada, no tenía a quien no tenía a quien acudir pues por el tema del inglés. Entonces pues sí, la mayoría de las mujeres allá me odiaban, entre comillas, no me querían. Y pues yo mantenía en los descansos sola
no podía hablar con nadie. Podía hablar con mis amigos, pero ellos a veces tenían otras horas de salir al descanso. Entonces yo no me les encontraba mucho tampoco. En las clases muchas veces me decían cosas pues porque yo a veces no pronunciaba bien las palabras y a mí me gustaba ser buena estudiante, me gustaba participar en clase y yo lo intentaba. Digamos, hacían una pregunta en matemáticas de digan esta fracción, etcétera. Entonces pues yo lo intentaba decir en inglés y pues muchos de los estudiantes que estaban en mi salón se burlaban de mí porque yo no pronunciaba bien. Entonces era un poco frustrante porque yo estaba sola, no tenía apoyo de nadie en ese momento y la profesora intentaba defenderme, pero pues los niños siempre me iban a hacer bullying. A mí nadie me recogía, yo tenía que irme en el bus, entonces pues el bus me recogía y me llevaba hacia mi casa. En ese bus había un muchacho en especial que era como de 6º grado, creo yo. Era súper chiquito, pero me molestaba mucho porque él estaba en la parte de adelante de la salida, de la puerta del bus, y cuando yo salía, él intentaba tocarme la cola o cualquier parte de mi cuerpo, intentaba tocarme mientras yo me bajaba. Entonces pues yo no le decía nada porque pues no sabía cómo reaccionar, no sabía qué decirle y pues para qué le iba a decir algo en español si él no me iba a entender. Entonces hubo un tiempo en que yo pasé así, yo como que le quitaba la mano, pero pues sin embargo él intentaba tocarme. Hasta que hubo un momento en que la verdad yo me cansé y fue muy frustrante para mí tener que pasar por esa situación de que alguien esté tocándome y pues yo no quería, evidentemente. Entonces le conté a mi primo y pues que él sabía inglés, le dije que cómo podía decirle a ese niño que me dejara de tocar y que me dejara en paz. Entonces él me dijo que le dijera unas frases en inglés y yo fui grosera con el niño, le dije asshole, que significa imbécil, y pues es una palabra súper grande en Estados Unidos, es una palabra muy grosera. Entonces yo le dije al muchacho una vez que yo le dije no me toques, imbécil, le grité así. Pues obviamente la que conduce el bus se dio cuenta, todos los de ahí se dieron cuenta pues porque lo dije en inglés. Y pues me empezaron a decir a mí que yo era una grosera, que yo porque trataba al niño así, que yo no sé qué, y pues salí perjudicada yo. Pero bueno, lo importante es que él nunca más me tocó, me volvió a tocar, se quedó quieto y me dejó en paz como yo quería. Vi muchas drogas, vi mucha gente que fumaba en el medio. Si me ofrecían drogas, me decían ven, ellos lo hacían en el baño y siempre que yo iba al baño ellos estaban fumando o pues estaban haciendo sus cosas que la verdad yo nunca me interesó, pero sí vi mucho eso, demasiado. En el momento del almuerzo, del lunch, pues yo no me gustaba entrar a ese sector porque pues yo no sabía inglés, yo no sabía cómo hablar para que me dieran tal comida o no sabía qué decir, no sabía cómo se llamaba cada cosa en inglés. Y para eso tú tenías que tener como un número, algo así que yo la verdad nunca entendí. No me sabía mi propio número, como mi identificación en el colegio, siempre se me olvidaba. Entonces pues yo no tenía como esa posibilidad de almorzar, entre comillas. Era muy frustrante porque yo me quedaba en el baño, eran, ponle tú, 30 minutos almorzando, creo yo, y esos 30 minutos yo me quedaba en el baño haciendo nada. Mientras pasaba el tiempo yo me miraba al espejo, yo hacía la que estaba en la taza orinando o X cosa para que no viniera un profesor y me sacara, pero era muy difícil tener que estar todos los días esos 30 minutos en el almuerzo en el baño. Hasta que pues una vez un profesor se dio cuenta, me sacó del baño y me dijo pues que tenía que estar en el almuerzo con mis otros compañeros y yo no quería evidentemente, pero pues me tocó porque no podía estar todo el tiempo ahí en el baño y por siempre pues algún día se iban a dar cuenta.
ese día pues que yo fui al almuerzo, pues yo no sabía dónde sentarme, le pedí el favor que me dijera dónde sentarme, él me sentó pues ahí donde estaban todos mis compañeros y yo pues no quería almorzar, no quería comer algo porque pues no sabía cómo decirlo, entonces me obligaron a ir a pedir comida y entonces yo hice la fila y yo dije, hola, ¿me das algo de comer? Literal, yo lo que sea, solo quiero algo de comer para que el profesor no me moleste, porque el profesor tenía que ver que todos los alumnos comieran algo. Entonces pues como que los muchachos empezaron ahí a burlarse de mí porque pues yo no sabía qué pedir. Ellos me decían, pero pídalo, y yo, pero es que ¿cómo lo voy a pedir si no sé cómo hablar? Entonces era muy difícil el tema del inglés. En la clase donde les comenté que estaban personas que sabían hablar inglés como mexicanos, colombianos, etc. En esa clase pues yo jugaba con mis compañeros, bueno, molestaba, hablábamos mucho y resulta que después de esa clase yo tenía una clase que se llamaba Technology, o sea, tecnología o informática. Y en esa clase había un muchacho mexicano que evidentemente pues hablaba español, entonces la profesora le decía que por favor me ayudara a mí pues a traducir, que le dijera pues qué es lo que había que hacer, las actividades que habían que hacer, pero él nunca me quiso ayudar, él nunca quiso hablar español, no le gustaba hablar español, solo quería hablar inglés y me dijo yo no te voy a ayudar, defiéndete tú sola. Entonces yo lo que hice, en esa clase pues yo estaba literal sola y era la clase en que más yo me sentía frustrada, me sentía muy mal en esa clase, odiaba esa clase porque eran donde más me hacían el feo. Pero yo intentaba ayudarme con el traductor de Google, intentaba pues decirle a la profesora que por favor me escribiera por ahí pues lo que yo tenía que hacer en las actividades para poder yo hacer algo y no perder la materia. Entonces resulta que bueno, antes de esa clase, como les dije, yo tenía la clase con los mexicanos y con los colombianos y eso. Entonces en esa clase pues yo molestaba mucho y lo hacía por dos razones. La primera era pues porque quería divertirme, no había tenido como ese espacio para poder hablar con alguien y que alguien me hiciera feliz, entre comillas, en ese momento. Y dos, porque sabía que la siguiente clase toda esa felicidad se iba a acabar y me iba a sentir re mal. Entonces yo tenía una opción que era portarme súper mal y la profesora llamaba a el director, que ese director era en donde me llevaba a ISS, que ISS era como una clase de castigo, era en donde uno tenía un salón y ahí estaba un profesor, era un salón súper pequeñito y ahí estaban todos los estudiantes que se estaban portando mal en el día. Entonces en esa clase no podíamos hacer literal nada, no podíamos pararnos, no podíamos comer, no podíamos sacar el celular, nos decomisaban el celular, pero pues ya en ese entonces no tenía celular, pero a mis compañeros sí se lo quitaban. Entonces en esa clase pues no podíamos hacer nada, teníamos que estar ahí sentados, ya sea estudiando o haciendo una tarea. Entonces pues yo prefería estar en esa clase de castigo que estar en la clase de tecnología sintiéndome mal, porque en esta clase de castigo pues nadie podía hablar, nadie podía hacer nada, entonces pues yo estaba quieta y pues yo no me sentía ni mal ni bien. Pero bueno, pues no quiero hablar todo lo negativo, pero aquí tengo unos recuerdos para que se den cuenta de todo lo que yo estudiaba. Bueno, esto era lo que me llegó a mi casa, que era como las fotos que nosotros teníamos que tomarnos en ese entonces y eso, sino que yo lo guardé porque aparezco aquí. Entonces pues yo dije, pues lo voy a grabar, lo voy a guardar como recuerdo. Y bueno, pues aquí tengo exámenes, tengo todas estas cosas que yo lo hacía todo en inglés. No sé si se alcance a ver, pero bueno, todo esto yo lo hacía en inglés. Y esto
estudiaba mucho, la verdad, estudiaba mucho. Incluso mis notas eran muy altas. Yo no sé cómo entendía, pero bueno, aquí está una evaluación. Y pues aquí, bueno, ahí calificaban de 1 a 100. Entonces pues yo en la mayoría de cosas me sacaba 100, 90, 80 y así sucesivamente. Pues bueno, aquí como pueden ver, todo lo hacían en inglés. No sé cómo entendía, la verdad, ni me acuerdo cómo entendía, pero creo que yo utilizaba siempre el traductor. Hasta que me fui acostumbrando. Estas son básicamente todas las evaluaciones que ellos hacen. Ahí, tin. Y bueno, este era mi horario. Este era el horario que yo tenía. Entonces aquí, pues como pueden ver, entonces dice a las 8:30, de 8:30 a 9. Esta era una clase donde nosotros estábamos en ese salón y ahí nos entregaban un computador, porque todos los días nosotros debíamos tener un computador que nos daba el colegio para nosotros poder estudiar. Entonces a las 9 tenía la clase de sociales, a las 11 tenía la clase de PLTW, que era la clase pues que yo odiaba, que era tecnología. Después tenía ELA a las 12, que era sociales, y después tenía math, que pues es matemáticas. Y pues sí, básicamente todo esto que son evaluaciones. Bueno, la verdad es que tengo muchísimas evaluaciones. Bueno, y este es el otro horario que me dieron, que esto es donde yo les digo que era A y B y así sucesivamente. Entonces ese era mi horario de todas las clases. Entonces yo mantenía con esta hojita y bueno, aquí era donde me decía el salón donde yo tenía que estar, en esta parte. Entonces yo literal era, ¿dónde queda el salón 708? Por favor, ayúdenme con el salón. Entonces yo les señalaba, entonces yo les decía, mire, es que me toca esta clase, donde tengo ¿dónde está esta clase? Y bueno, así era, yo era muy difícil. Este es una agenda que me dieron en Alexander Graham y pues yo nunca la utilicé, la verdad. Está casi nueva. Aquí dice mi nombre y esto eran los pases para ir al baño. Entonces, digamos, si tú querías ir al baño, entonces la profesora te llenaba acá como el permiso de ir al baño, y digamos, si una persona del colegio, un director o alguien así te veía en el baño, te veía en otro lado, él te pedía el permiso, tú le dabas eso y ya pues todo como si nada, porque ya todo era muy controlado. Y este era mi cuaderno. Yo no utilizaba esos cuadernos típicos que son los negritos, como esta foto, porque no me gustaban. Sí los llegué a utilizar, pero pues no me gustaban mucho. Entonces yo utilizaba este verdecito convencional y todo. Entonces aquí están mis notas, aquí era todo lo que yo hacía. Este era como mi cuaderno todo en uno. Aquí yo hacía todas mis notas de todos las clases, y aquí pues esto era de sociales, estábamos viendo como mapas y todas esas cosas, y bueno, literal todo en inglés, o sea, todo en inglés, todo en inglés. Bueno, este era un dibujo que yo hice. Tocaba, creo que dibujar algunos personajes famosos de Estados Unidos y esas cosas. Y bueno, sí, bueno, miren esto también, que yo lo hice en clase. Bueno, varias cosas que me tocaba hacer. Estudiábamos mucho, la verdad, pero yo entendía poco. Y bueno, pues ya, esa fue mi experiencia en Estados Unidos. No todo fue triste, no todo. Fue un momento en que yo llegué a tener depresión, porque pues era muy complicado por lo que estaba pasando. Pero pues hasta que llegué a entenderlo y llegué al punto en el que yo dije, no puedo seguir más así. Entonces llegué a aceptarlo y a darme cuenta que no me debía importar el que iban a decir de mí en el colegio, o si me decían el feo o no. Entonces bueno, espero que les haya gustado este video. Compártanlo, comenten de qué otros videos que más quieren.
Sé que me quieren conocer un poco más, quién soy y toda la cosa, entonces pues comenten ahí abajito qué es lo que quieren, síganme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Bye.